Pues vamos a iniciar la charla de la Cuaresma en esta tercera semana. Vamos a hablar ahora de algo que a lo mejor no se esperaban, ni yo me lo esperaba, pero el Señor ha ido inspirándome algunas cosas y les quiero compartir algo sobre el proceso que estamos llevando algunos en esta Cuaresma. Creo que algunos de ustedes han tomado muy en serio pues el tema cuaresmal como una vivencia real en estos días. Y estamos justo a la mitad, estamos justo en el centro, casi como la parte más difícil. Entramos como a la parte más difícil de la vivencia de la Cuaresma, donde sentimos, y claro que lo sentimos, el peso de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad muy humana también. Los propósitos que hemos hecho en la Cuaresma, algunos se están viendo atacados por el demonio, y entonces por eso hoy la reflexión va a ser sobre la obra opositora que hace el demonio en la Cuaresma. No voy a hablar del demonio, sino de esta obra que hace él para que no lleguemos a buen fin nuestros santos propósitos de Cuaresma. Y para eso voy a tomar un texto bíblico de San Mateo capítulo 12, del versículo 22 al 32, son 10 versículos, y también tomaremos como referencia las tentaciones que hace el demonio a Jesús en San Lucas capítulo 4. Porque he estado confesando personas y he estado escuchando sus sufrimientos, sus crisis, cuando nos decidimos a seguir al Señor. Y es muy sutil cómo el demonio se interpone y se mete a usar todas las artimañas para no permitir que lleguemos a vivir la Pascua. Recuerden que yo empecé así la primera reflexión de Cuaresma con esta invitación a la conversión. Es decir, conviértanse, crea el Evangelio. Y después vimos ¿qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es la buena noticia de Jesús. ¿Y cuál es la buena noticia de Jesús? Pues que Dios nos ama, que Dios es papá, que es un papá amoroso, que nos quiere amar incondicionalmente. Y después, hace 8 días, veíamos, alguien que se sabe amado por Dios, pues le sale el amor, le sale la caridad, le sale las cosas más nobles. Pero, y ahora, iluminándome el Señor quizá, o a lo mejor mi misma crisis también, dije, pero ¿por qué no podemos llevar a cabo en la práctica el amor? Y entonces la palabra de Dios me ha ido iluminando, y justo ayer en el Evangelio ya como que se cerró esa reflexión, pues es el demonio. El demonio creo que más que nunca está empeñado en oponerse a la obra de Dios en nuestra vida. Y es lo que les quiero compartir. Las 3 formas en las que el demonio se va a oponer a la obra de Dios en nosotros, de una forma real, de una forma práctica. Y no lo digo por ideas, lo digo porque he escuchado muchas confesiones últimamente. He sido atacado por el diablo, o sea, literal he sentido su odio y su ataque. Me ha tirado incluso. Digo, este infeliz no quiere que llevemos a cabo la obra del Señor, la obra que es hacer posible el reino de Dios. Mira, y ahí va la palabra de Dios, San Mateo 12, del 22 en adelante. Dice: llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo, que estaba endemoniado, y Jesús le devolvió la vista y el habla. Todos se preguntaban, admirados, ¿será este el hijo de David? Al oír esto, los fariseos dijeron:
Beelzebú, el jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús sabía lo que estaban pensando. Le dijo: todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y una ciudad o una familia dividida en dos bandos no puede mantenerse. Así también, si Satanás expulsa al propio Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues podrá mantener su poder? Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Beelzebú, pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso ellos mismos demuestran que ustedes están equivocados. Versículo 28. Porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, significa que el reino de los cielos ya ha llegado a ustedes. ¿Cómo podrá entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si primero no lo ata? Solamente así podrá robárselas. Versículo 30. El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge desparrama. Por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero el que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No quiero que se me asusten, ni quiero que se me pongan así como que qué raro que el Padre esté hablando de esas cosas. Pues sí, es que al demonio le encanta hacerse el oxiso, el perdedizo, el escondidizo, el escurridizo, como si no existiera. Le encanta que no hablemos de él, porque así puede trabajar bien a gusto. Pero ayer me ponía a pensar, bueno, si tanto me ataca el demonio, pues ahí le va. ¿Y yo cómo lo voy a atacar? Con la predicación de la palabra, denunciando la obra en nosotros, mis hermanos. Porque, este evangelio me hace muy, muy enriquecedor, muy iluminador, porque al mismísimo Jesús se lo opuso el demonio. Bueno, y qué digo, en las tentaciones que ya vimos el primer domingo de la Cuaresma, pero ya en la práctica, en la misión, ya en su vida de misión, cuando andaba predicando y cuando andaba expulsando a los demonios, a través de los comentarios de los fariseos, se quiere oponer el demonio a Jesús. Y lo acusan de que Jesús expulsa al demonio con el poder del demonio. O sea, imagínense qué astucia y qué maldad del demonio. Pero obviamente la obra del demonio es oponerse a la obra de Jesús. Y lo dice el versículo 30. El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge desparrama. El único que está en contra de la obra de Jesús y en contra de él es el demonio. Pero el demonio va a hacer que muchos inconscientemente, ojo con lo que estoy diciendo, que muchos inconscientemente nos dejemos influenciar y nos opongamos a la obra de Dios, en tres dimensiones. Y ahí se las voy a platicar ahorita. Dice el versículo 28. Porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, o dice Lucas por el dedo de Dios, significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Y Jesús expulsaba al demonio con el poder de Dios. Y eso significaba que Dios ya estaba presente, el reino ya estaba. Dios ya estaba presente actuando en Jesús. De modo que el demonio estaba tan enfurecido porque Jesús andaba predicando, actuando. Pero en la Cuaresma parece que el demonio se pone más feroz que en otro tiempo. Pero parece que en Cuaresma el demonio está tan furioso, porque parece que nos le salimos de las manos todos. O mucha más gente de lo normal
no le queremos salir de sus garras, de sus insidias y tentaciones. Es en la Cuaresma, desde el miércoles de ceniza, donde la mayoría o muchos católicos nos decidimos a romper con sus artimañas. Imagínense cómo está, mis hermanos, imagínense cómo está el demonio contra Gustavo, contra Edith, contra Male, contra Pame. Los trae pero en salsa y de esa habanera. Entonces, mis hermanos, dice al final, Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no se le va a perdonar. ¿Por qué Jesús dice estas cosas? Mis hermanos, porque el demonio lo que va a hacer es que dudemos del Espíritu Santo. Porque oponernos a Jesús es oponernos a la obra del Espíritu Santo. Y dudar del Espíritu Santo nos pone en el límite, en la tentación de dudar contra Dios. De modo, hermanos, que entonces, como diría San Pablo, en Cuaresma estamos peleando contra fuerzas espirituales malignas, en muchos sentidos. Y quiero sintetizar las 3 obras en las cuales el demonio se nos va a oponer de una forma real. La primera va a ser, y la más peligrosa, que dudemos del Evangelio, que dudemos. ¿Y qué es el Evangelio? El amor del Padre. El demonio va a hacer en esta Cuaresma que de muchas formas nosotros dudemos de que somos hijos de Dios. Y al dudar de nuestra condición de hijos de Dios, fíjense de lo que vamos a dudar. Vamos a dudar de la providencia divina. Vamos a dudar de la misericordia divina. Y podemos dudar de la paternidad divina. O sea, el pinto demonio no anda nada perdido al hacernos caer en la tentación a la que el mismísimo Jesús fue sometido. ¿Se acuerdan? Voy a hacerme un poquito de memorización. ¿Se acuerdan que el primer domingo, según San Lucas, nos narra las tentaciones? Dice que la primera tentación era de convertir las piedras en pan. Y el demonio sabía que Jesús tenía hambre y lo tentó en lo sensible, en los sentidos. Pero a Jesús como dice, le hizo lo que le hizo a Juárez. Y en la Cuaresma, pues miren, mis hermanos, nos ayunamos, estamos más o menos echándole ganas. Como que esa primera tentación es el primer nivel, la podemos superar, muchos la podemos superar, que es la tentación de lo sensible, de los sentidos. Pero el diablo no se dio por vencido. Fue con Jesús, lo llevó al monte, el monte más alto, y le prometió darle todo. Y mentirosísimo, porque pues, el mundo es de Dios, pero el diablo anda prometiendo cosas que no son de él. Y Jesús nuevamente le responde: adorarás al Señor tu Dios, solamente a Él le vas a servir. La segunda tentación, mis hermanos, subió de nivel, subió de calidad. Si la primera fue en lo sensible, la segunda fue en la inteligencia. Fue a confundir la inteligencia, fue a confundirle a Jesús sus valores, su inteligencia. Y no pudo. Y se fue por la tercera. Lo llevó al templo. Lo llevó al templo, al lugar sagrado. Y usó la Biblia para decirle: si de veras eres hijo de Dios, tírate, porque Dios te va a salvar. Dice la Biblia que te va a salvar. Mis hermanos, esta tentación es la más peligrosa en Cuaresma. El diablo quiso que Jesús dudara de la paternidad de Dios.
si de veras eres hijo de Dios. Imagínense, imagínense dudar de que somos hijos de Dios. Imagínense que una persona dude que es hija de Dios, ya valió. Porque al dudar de que Dios es nuestro papá, nos vamos a llevar de paso la confianza en la misericordia, en la providencia y en su paternidad. Yo he escuchado a mucha gente que se confiesa, fíjense nada más, que dice, no, Padre, a mí si me hace que Dios ni me perdona. Yo he sido tan pecador. Padre, le vengo a confesar un pecado que cometí hace 20 años. Y a mí me enoja eso. Porque si usted ya confesó esos pecados, ¿por qué duda de la misericordia de Dios? ¿Por qué duda de que Dios le ha perdonado? Cuidado, mis hermanos, porque el demonio es muy astuto y va a hacer que dudemos de la misericordia de Dios. Y se va a meter la confusión, la duda y el miedo. Va a hacer que dudemos de la providencia de nuestro Padre. Dice San Mateo que Jesús dijo, si las aves del cielo, Dios las cuida, las protege, cuanto más a sus hijos. ¿Cuántas personas hoy no estamos preocupados por lo que vamos a comer? Y todo es preocupación por lo económico, por lo material, eso es dudar de la providencia de Dios. ¿Qué voy a comer mañana? No trata de que entonces yo no trabaje, trata de que yo confíe que Dios es mi Padre. Y si es mi Padre, está conmigo. Él provee. Él sabrá cómo sacarme de todo esto en lo que yo me he metido a veces. Él es un Padre providente y misericordioso. De modo que, mis hermanos, esa va a ser la primera tentación y la primera obra de oposición en esta Cuaresma. Hacer que dudemos de nuestro Padre. Segunda obra opositora del reino. Hacer que dudemos del otro. Hacer del otro un extraño, incluso un enemigo, como diría Jean-Paul Sartre. El infierno son los otros, así diría el filósofo del siglo XX. El infierno son los otros, porque los otros me condicionan, los otros no me dejan ser, diría el filósofo ateo. Y una de sus obras preferidas del demonio contra la obra de Dios, incluso pecando contra el Espíritu Santo, es cuando decimos, no, a mí se me hace que mi papá ya nunca va a cambiar. A mí se me hace que esa persona ya no cambia. Es alcohólico, es un borracho, es un drogadicto, esa vieja hija o ese. Y sin querer el demonio mete sus dudas y sus confusiones en nuestra conciencia y hace que empecemos a dudar del otro que es nuestro hermano. ¿Y por qué el otro es mi hermano? Porque es hijo de mi mismo papá. La paternidad divina hace que todos seamos carnales. Cuidado cuando en esta Cuaresma empecemos a dudar de los demás, de su conversión, de su valor, de su dignidad, de sus fortalezas, de sus buenas intenciones. El demonio le encanta hacer que dudemos del otro. Los que tienen hijos, por ejemplo, los que tienen papás, los que tienen esposo o esposa. Cuidado porque el demonio en Cuaresma se pone muy rudo para hacer que dudemos. Y chécale el celular. Eso como que en dónde lo he escuchado. No es cierto. Mis hermanos, ahí está la otra cosa. Y por último, la tercera obra opositora del diablo es hacer que dudemos incluso de nosotros mismos. Yo les digo a veces en carrilla aquí a los hermanos postulantes que están en proceso para entrar al seminario mayor, que aquí es como el menor, cuando de repente me dice uno, padre, no, es que se me hace que yo no voy a poder.
No, es que yo no voy a poder con la pobreza, con la castidad. A mí me gustan mucho las mujeres, digo, a mí también. Pero estamos en la lucha. Pero ¿quién te metió la pinta idea de que tú no vas a poder? Si aún no lo has intentado, si aún no estás en camino. ¿O a cuántos jóvenes hoy no le dice el demonio en la conciencia: ¿para qué te casas? No vas a poder, te vas a separar, al año te vas a separar? Hace que dudemos de nosotros mismos. Dudar sin haber peleado, sin haberlo intentado, ya entramos, algunos entran al matrimonio ya desanimados. Ya previamente, ya el diablo les metió la cizaña, la insidia, la tentación, los hizo dudar de ellos mismos. Y por eso, mis hermanos, aquí donde yo propongo que recordemos a San Ignacio de Loyola, su propuesta mayor, que era el discernimiento de espíritus, que él decía que había que aprender a discernir lo que venía del Espíritu Santo, lo que venía del espíritu del mal, del demonio, y lo que venía de nuestro espíritu. Y sencillo, mis hermanos, todo lo que nos invita a crecer, a seguir adelante, todo lo que nos invita a ser mejores, todas las buenas inspiraciones para las cosas más nobles vienen del Espíritu Santo. No hay pierde. Pero todo aquello que nos dice: no, Dios ya no te perdona, tú no tienes perdón. O no, mira, no creas, no le creas al Padre Juan, está loco. No, ¿para qué te confiesas? Todo eso que nos desanima y nos empuja hacia abajo, viene del demonio. Y hay cosas que vienen de nuestro espíritu, como decía San Ignacio, hay cosas que vienen del espíritu humano. No sé, cuando me cuesta mucho, me cuesta el ayuno, no puedo, me canso, es muy difícil, hay cosas que vienen de nuestra debilidad. Cierro, mis hermanos. Tiempo de Cuaresma, tiempo de lucha. Repito, tiempo de Cuaresma, tiempo de lucha. La lucha contra aquel que se va a oponer a la obra de Jesús, que es el reino de Dios, que Dios reine. Y lo que va a hacer el demonio es hacer que dudemos del amor del Padre, del prójimo, de nosotros mismos. Y eso, mis hermanos, es de alguna manera, es ir contra el Espíritu Santo. Eso es fuerte. Porque es el Espíritu Santo el que hace, digamos, el que nos da la misericordia de Dios. Es el Espíritu Santo el actor de la providencia. Es el Espíritu Santo el que nos empuja al amor al prójimo. Es el Espíritu Santo el que hace que incluso yo me ame, me valore a mí mismo, valore mi color de piel, mis defectos, el que hace que me ame a mí mismo. Recuerden, cierro con esto, el mandato es: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandato de Jesús: a Dios, al prójimo como a ti mismo. El diablo va a hacer que dudemos de Dios, del prójimo y de nosotros. Y esa es su obra. Y esa es su obra. Y en la Cuaresma, mis hermanos, se agudiza, se encarniza la lucha. No nos dejemos, mis hermanos. No nos dejemos. Cuando sienta usted la tentación y piense: es que yo soy bien pecador, ¿yo qué hago aquí? Tome a San Pablo. Yo le voy a recomendar a San Pablo. Tome a Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:35. ¿Quién podrá apartarme del amor de Cristo? San Pablo, lean a San Pablo, por favor, Romanos, Gálatas, Corintios, Filipenses. San Pablo es un enamorado de Cristo. San Pablo le declaró la guerra al demonio, pero ¿cómo se la declaró? Amando a Cristo profundamente.
Es decir, sí, cierto, mis hermanos, somos pecadores, eso ya lo sabemos, somos débiles, sí, también mi familia, también mis hermanos, sí, pero si tenemos a Cristo, si somos de Cristo, si estamos en sintonía con Él, pues diría San Pablo, Romanos 8, me parece que es 8:30 y ya se me olvidó, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. De modo que en esa lucha que estamos, mis hermanos, en esta cuaresma, estamos juntos, oremos unos por otros. Y si alguien se ha caído, recuerde que tiene un Padre misericordioso que lo perdona, lo ama así como es. Ya lo leímos, Lucas 15. Que lleguemos a la Semana Santa, que lleguemos con esta conciencia de ir al encuentro de la misericordia del Padre, y del Hijo y del Espíritu. Hasta aquí, mis hermanos, les quería compartir esto, igual como una recomendación en este tiempo de